Una nueva semana, un nuevo episodio. Bienvenidos a otro capítulo de Voces de la Verdad. Bienvenidos a un episodio nuevo y diferente en el que vamos a hablar sobre los hechos relacionados con el macrocaso 11 de la JEP, violencia basada en género cometida por agentes del Estado en el marco del conflicto armado. El episodio de hoy se llama Permíteme aprender de ti. Hoy, en Voces de la Verdad, te invitamos a un espacio íntimo, profundo, donde el silencio encuentra palabras y la escucha se transforma en actos de justicia. Este episodio se llama Permíteme aprender de ti, porque cuando una víctima se atreve a hablar, el país tiene la oportunidad de reconocer, aprender y transformarse. Hoy hablaremos con Laura, nombre cambiado para proteger su identidad, una joven sobreviviente de violencia sexual y de género, en un contexto que por años fue silenciado. Lo que vas a escuchar es duro, pero necesario. Esto hace parte de lo que la JEP ha empezado a investigar a fondo en su macrocaso 11, que se centra en los crímenes cometidos por agentes del Estado. Sí, miembros de la fuerza pública contra civiles, especialmente mujeres, niñas y personas de identidades diversas. Lo que escucharon al inicio, los sonidos de guerra, los llantos, es la realidad de muchas personas en nuestro país, de muchas mujeres y niños que quedaron atrapados en medio del conflicto. Por eso hoy Laura nos presenta una cara diferente sobre la guerra y la violencia sexual en las mujeres. Laura, primero quiero agradecerte por estar hoy acá, por darnos este espacio, por atreverte a hablar de algo que quizás para muchas mujeres es un motivo de miedo, o que puede, ese miedo del rechazo, ¿no? Entonces quiero primero agradecerte por estar aquí, darte la bienvenida a este espacio seguro y respetuoso. Y nada, quiero que te presentes y nos cuentes sobre ti, sobre tu historia. Aleja, gracias a ti por tu invitación. No sé si alguna vez se esté lista para contar algo así, pero lo hago porque ya no quiero seguir cargando con esto sola. La verdad es que para mí es muy difícil hablar de esto porque siempre lo tuve como un secreto muy guardado que estuvo causándome dolor durante toda mi vida. Bueno, Aleja, todo ocurrió en mi pueblo, en el suroccidente del país. Tenía apenas 18 años. Me acababa de graduar del colegio. Mis amigas y yo estábamos regresando de una reunión en la vereda cuando nos detuvieron. Eran hombres del ejército, iban armados, tenían autoridad y nosotros solo miedo. Nos dijeron que íbamos a colaborar con una investigación, pero no era una orden legal, no era nada formal, era una amenaza disfrazada de procedimiento. Creo que algo que la gente querrá saber en este episodio es cómo se presentaron ante ti, cómo eran esas personas que llegaron disfrazadas como autoridad y que perturbaron tu vida, o sea, que cambiaron el rumbo de tu vida. Queremos saber qué pasó después. La verdad, Aleja, es que esto fue algo muy fuerte y muy impactante para mí, para mis amigas, porque lo más impactante era que los hombres que teníamos al frente portaban el uniforme del ejército y eran personas que al inicio eran muy, muy amables. Entonces, claro, nosotras pues les dimos toda nuestra confianza pensando en su buena intención y al final todo terminó siendo horrible. Aunque tú los veías con sus uniformes del ejército, ¿no sentías como esa sensación de miedo de todas maneras o de pronto desconfianza, ¿no? La gente en los pueblos, muchos han dicho que la autoridad se había perdido, que ya eran personas que vestían del Estado pero ya no representaban sus intereses. Pues Aleja, la verdad yo pienso que al principio era como la inocencia de pensar que se supone que cuando tú ves a alguien vestido del ejército es quien te está defendiendo. Y nosotras realmente pensábamos en eso en primer lugar. Pero con mis amigas, si llegamos a algún punto de sentir como ese presentimiento de que algo no era usual y más no era habitual, que nos detuvieran así, siendo nosotras tan pequeñas y tan indefensas. Claro, entiendo su posición, ¿no? Estaban enfrentadas a algo que creo que para su edad no era normal, era una situación extraña, muy ajena a ustedes. Cuéntame qué pasó después, qué vino después
de que se presentaron estos hombres ante ustedes? Sí, Aleja, nos llevaron en una camioneta, no nos dejaron hacer llamadas, la verdad ni siquiera nos explicaron nada. Solamente escuchábamos que decían que éramos colaboradoras, que ya sabían lo que hacían y que íbamos a hablar por las buenas o por las malas. Nos llevaron a un sitio medio del monte, un lugar sin nombre, era muy oscuro, la verdad era horrible el ambiente que se sentía y ahí comenzó el infierno. Laura, ¿quieres continuar con la entrevista? ¿Te sientes bien? Entendemos que fue una situación pues muy difícil y depende de ti si quieres contarnos pues lo que vivieron ustedes allí. No, Aleja, la verdad sí lo necesito. Ok. La verdad es que primero nos interrogaron, gritaban, nos insultaban y lo peor de todo es como que nos golpearon, nos trataron como si fuéramos criminales, pero sin pruebas, ¿sabes? O sea, sin juicio, sin dignidad. Una noche me sacaron del cuarto donde estábamos, me llevaron a una habitación súper oscura. Dos de ellos me violaron. Yo solo podía llorar en silencio. La verdad es que el dolor era tan físico, pero también era un dolor en el alma. Como si algo dentro se rompiera para siempre. Y sabes, Aleja, como que lo peor no era eso. Y Aleja, lo peor es que a mis amigas también las humillaron, las tocaron sin su consentimiento, les dijeron que si abrían la boca, sus familias pagarían las consecuencias. Laura, qué situación, la verdad, tan difícil la que tú y tus amigas tuvieron que enfrentar. Creo que nadie merece vivir una situación de estas. Y lo más triste es saber que esto no es un caso aislado, que hace parte de cientos de testimonios que la JEP ha venido recopilando, que hacen referencia precisamente a ese macrocaso 11 encargado de investigar los actos de violencia basada en género cometidos por miembros de la fuerza pública. Este caso nació porque muchas mujeres como tú decidieron ser valientes, empezaron a hablar, a contar su historia, a alejarse tal vez del que diría la gente, para realmente decir, esto me pasó, esto no fue un daño colateral, esto fue una estrategia, esto cambió el rumbo de muchas personas, de la vida de muchas personas, y lo que ustedes vivieron no fue accidental, fue un patrón, y el país tiene que saberlo y tiene que hacerse justicia. ¿Quieres contarnos algo más de lo que viviste, Laura? Sí, Aleja, la verdad es que nos dijeron que si contábamos lo que había pasado, nadie nos creería, que eran soldados, que tenían poder, y la verdad es que así fue. Cuando por fin logramos regresar, nuestras familias estaban desesperadas, mi papá, mi mamá, mis hermanos, pero ¿sabes? También tenían tanto miedo como denunciar si quienes nos hicieron esto eran quienes supuestamente nos protegían. Creo que otra cara muy importante en medio de toda esta violencia es lo que vivían sus familias, lo que vivía la comunidad a la que ustedes habían dejado atrás cuando se las llevaron, en medio de la angustia, de el sosiego, de no saber qué estaba pasando con ustedes realmente. ¿Cómo fue la reacción de su comunidad, de tu familia, de las madres que quedaron sin sus hijas? Aleja, la verdad, el silencio, el juicio, la estigmatización. La gente empezó a mirarnos distinto, como si fuéramos culpables, como si lo que nos hicieron nos marcara de por vida. Yo me aislé, dejé de salir, me daba vergüenza hasta caminar por la calle. Con el tiempo empecé a ir a terapia. Y sabes, como que lo más duro también fue ver a nuestras familias, tanto mi familia como la familia de mis amigas, el miedo que tenían en sus ojos, la angustia y también como el trauma que deja todo eso por parte de las personas que pues nosotros siempre pensamos que nos estaban protegiendo. Y
Vivimos tiempos muy horribles, tiempos donde todo el tiempo nos marcaban como culpables, donde la comunidad solamente sentía miedo, pero nadie decía nada y era solamente silencio y mucha vergüenza que sentíamos nosotros y nuestra misma familia. Y la verdad, cuando escuché del caso 11 de la JEP, algo en mí se despertó. Sentí que por fin alguien nos escuchaba sin juzgar, que había una puerta hacia la justicia. Es verdad, la JEP ha reconocido que la violencia sexual y de género fue utilizada como una herramienta de guerra, como mecanismo de control, castigo y dominación. En el Macrocaso 11, por primera vez en la historia del país, se investigan estos crímenes de manera central, no como hechos marginales. Laura, tu testimonio es parte de esa verdad que muchos no quisieron oír, pero que ahora está saliendo a la luz. ¿Hay algo que quieras decirle a quienes te están escuchando hoy? Sí, Aleja. A quienes escuchan les pido que crean, que no callen cuando una mujer diga me hicieron daño. Y otras víctimas como yo, les digo que de verdad no están solas. Nos quisieron hacer sentir pequeñas, sucias y débiles, pero al hablar nos hacemos gigantes. El episodio de hoy se llama Permitirme aprender de ti porque más allá de un título es un acto de reconocimiento. Aprender de Laura es adentrarse en una historia que no debería haber sido escrita con dolor, pero que hoy, desde su verdad, nos invita a mirar de frente lo que muchas veces ha sido ignorado o silenciado. Su testimonio no es solo una narración, es una pedagogía del coraje, una lección sobre el poder de resistir y reconstruir a pesar de las fracturas más profundas. En su relato, la violencia deja de ser un concepto abstracto, un número frío en una gráfica o una línea en un informe. La violencia toma en su cuerpo, en su voz quebrada, en su memoria que recuerda con precisión quirúrgica cada segundo de un horror que no debió ocurrir. Laura nos enseña que esa violencia tiene rostro, tiene nombre, tiene consecuencias intergeneracionales, pero también nos muestra que aún en medio de la devastación existe una voluntad radical de dignidad. Este episodio se inscribe en el Macrocaso 11 de la Jurisdicción Especial para la Paz, más conocida como la JEP, que investiga y juzga los crímenes cometidos por agentes del Estado, no integrantes de la fuerza pública. Se trata de un caso complejo y fundamental que busca esclarecer responsabilidades, reconocer patrones de violencia estructural y garantizar que nunca más en el aparato estatal sea usado para oprimir, violentar o silenciar a quienes debía proteger. En este macrocaso convergen las voces de cientos de víctimas que, como Laura, han llevado consigo el peso de una historia que durante años fue negada o minimizada. Mujeres violentadas sexualmente, comunidades estigmatizadas, líderes sociales perseguidos, personas detenidas arbitrariamente, desaparecidas, torturadas, asesinadas. Esas verdades, muchas veces incómodas, son ahora el centro de la justicia transicional que propone la JEP, una justicia restaurativa, que pone en el centro a las víctimas, sus relatos, sus derechos y su capacidad transformadora. Este episodio se suma a los esfuerzos por la memoria, la verdad, la justicia y la reparación que lidera la JEP y que son esenciales en la construcción de una Colombia más digna, más justa, más humana. No basta con juzgar hechos del pasado, es necesario entender sus raíces, sus consecuencias y sus continuidades. Es fundamental reconocer que muchos de estos crímenes fueron posibles por el uso abusivo del poder, por la deshumanización del otro, por el silencio cómplice de las instituciones y por una cultura de impunidad que ha dejado heridas abiertas en el tejido social. Escuchar a Laura, realmente escucharla, es un acto político, ético y humano. Es permitirnos mirar más allá de la estadística y acercarnos a la verdad desde la piel, desde el corazón, desde la dignidad de quienes han sobrevivido. Es comprometernos a no repetir, a no callar, a no olvidar. Su voz se une a la de muchas otras mujeres que han roto el silencio para que la historia no se escriba solo desde la voz del perpetrador, sino desde la fuerza transformadora de los sobrevivientes. A través de este episodio, la JEP reafirma su compromiso con las garantías de no reparación, con la reparación integral y con el reconocimiento pleno de las víctimas como sujetos políticos de derecho. No hay posible paz sin justicia, pero tampoco sin memoria, y no hay memoria real si no nos dejamos afectar, si no permitimos que nos duela, si no reconocemos que esta historia también nos interpela como sociedad. Gracias por acompañarnos.
Gracias por permitir que esta historia te toque, te transforme y te movilice, porque escuchar a Laura es una forma también de actuar, de resistir y de construir país. Aleja, de verdad, muchas gracias. Yo no sabía que tenía derecho a contar lo que me pasó. Me hicieron sentir que no valía la pena, que lo que viví era algo que debía callar. Me hicieron creer que era culpable por haber sobrevivido, pero ahora sé que hablar es un acto de amor propio, de dignidad, de resistencia. Y si hoy estoy aquí es porque no quiero que ninguna otra niña, ninguna otra mujer tenga que cargar con el silencio que yo cargué durante años. La justicia no me va a devolver lo que perdí, pero sí puede evitar que se repita. Hoy en día entiendo que la violencia sexual merece un foco especial en los elementos discriminatorios de la violencia basada en género, incluyendo violencia reproductiva y en otros crímenes por prejuicio, y en las dinámicas de guerra que reflejan y multiplican las discriminaciones estructurales que históricamente han afectado a mujeres, niñas y personas con orientaciones sexuales, identidades y en expresiones de género diversas. No se trata de un caso que se limite a investigar determinadas conductas o crímenes, sino de investigación centrada en los motivos y las lógicas de las organizaciones armadas que se sustentan en las relaciones dominantes de género que se reproducen en el conflicto armado a través del uso de armas y el ejercicio del poder. Gracias por quedarte hasta el final. Hoy aprendimos de Laura y quizás también de nosotras y nosotros mismos. Escucharla fue un acto de valentía, pero también de ternura y empatía. Su voz no solo denuncia, también nos convoca a actuar, a transformar, a sanar colectivamente. En este camino de memoria, justicia y reparación, Laura no está sola. Su historia resuena con la de cientos de mujeres que están rompiendo el silencio para que Colombia no repita el pasado, para que los crímenes no se queden impunes, para que podamos habitar un país donde la vida sea sagrada, siempre. Gracias por permitirnos acompañarte en este episodio. Gracias a ti, Laura, por venir y contarnos su historia. Te invitamos a compartir este episodio, a conversarlo, a moverlo, porque la verdad necesita de eco. Nos reencontraremos en el próximo capítulo. Hasta entonces, que tu corazón siga abierto a la verdad. Este episodio fue producido por Voces de la Verdad, por parte de la entrevistadora Alejandra Acevedo, voz de Laura, Mariana Cárdenas, y basado en hechos hipotéticos inspirados en testimonios reales y en el macrocaso 11 de la JEP. Si conoces a alguien que necesite apoyo o desee denunciar, acuda a la JEP o a organizaciones de derechos humanos. La verdad es un derecho, la justicia una deuda.